¿Cómo le va? Buenas tardes, profesor. Muy bien. ¿Cuántos son en la cursada de verano? La primera vez dijo el doctor que éramos 71 y el viernes pasado éramos 50 y algo. Son todos recursantes, ¿no? De que o hay alguien que no la ha cursado la materia. ¿Son todos que ya la han cursado? No, la mitad son recursantes y la otra mitad de los que están anotados es por primera vez. Bien. Bien, bien. Bueno, es un poco un problema eso, porque cambia un poco la forma en la cual uno tiene que comentar y charlar algunas cosas y exponer algunas cosas. Tenemos 2 clases de seguro, tenemos hoy y el 15 de febrero, me dijo Ariel. Sí, vamos a dar seguros. Sí, hoy. por el cronograma sí. Bien, bien. Bien. Bueno, esperamos un minutito, 2 minutitos más, porque veo que hay 32 en estos momentos. Esperamos algunos alumnos más que se conecten. Son justo en estos momentos las 7. Si alguna sigue usando estos contenidos y lo quiere... Los que ya han recursado son, en líneas generales, ¿de qué comisión son? Es variado, están de todas las comisiones. ¿Tengo alumnos que han cursado conmigo en la comisión mía? Sí. Sí, hay de todas las comisiones, profesor. Bien. Yo, por ejemplo, curso con usted. Bien. Bueno, si les parece, vamos empezando y se van sumando. Tengo 40. ¿Cuánto me dijeron, cuántos alumnos me dijeron que la última clase estuvieron? 50 y algo éramos. 50 y pico. Está bien. Bueno. Bueno, lo primero que tengo para comentarles es que yo pensé que como en otras cursadas de verano, los alumnos que teníamos en el verano eran recursantes, que más o menos tenían una idea de la materia y que les había ido mal en el segundo parcial. Me hace recapacitar y reprogramar, por lo menos en mi cabeza, el tema de cómo plantearía estas 2 clases de derecho de seguros para que le sirva a todo el mundo. Me toma un poquito de sorpresa, pensé que eran todos recursantes. Para los que no han visto la materia, es decir, que tienen contacto por primera vez con la materia, y puntualmente hablo de este tema de derecho de seguros, lo que les pido es que
si yo hago algún tipo de comentario y que se da por sentado algún preconcepto, me lo hagan saber, me lo pongan en el chat y volvemos un poquito para atrás y explicamos algo que se puede dar por sentado, que tal vez para otros lo tengan un poco más entendido porque lo han cursado en el cuatrimestre anterior. Este tema de derecho de seguros para la legislación argentina se encuentra sobre dos leyes pilares fundamentales, que son la 17.418 y la 20.091. Doctor, perdón, hay gente que está pidiendo que lo acepte para ingresar a la clase. A ver, perfecto. Tengo el inconveniente que todavía la Secretaría Académica es la anfitriona, no me pasaron a ser el anfitrión, así que yo en mi pantalla no me figura nadie que me está pidiendo. Así que si hay alguien de Secretaría Académica que lo puede solucionar, se ve que lo tengo en línea. Hola, ¿cómo están? Sí, justo estoy por desactivar la sala de espera, así que lo desactivo y lo dejo a usted de anfitrión, no se preocupe. Gracias. De nada. Bien. Comentaba que tenemos estas dos leyes pilares del derecho de seguros, que son la 17.418, que en su contenido hace referencia a todo lo que es el contrato de seguros, con todas sus variables, y el contrato de reaseguro. Y la 20.091 que regula la actividad del asegurador y del ente que controla a las compañías de seguro, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Con anterioridad a la 17.418, el contrato de seguro estaba regulado por el viejo Código de Comercio, en muy pocos artículos, apenas unos 30 y pico de artículos, pero que básicamente para la concepción del contrato de seguros de esa época, del contrato de seguros regulado en el Código de Comercio, era un contrato que no se tenía la visión del contrato de adhesión, del contrato de consumo, o en alguna parte contrato de consumo, y de la contratación en masa. Entonces, esos pocos artículos que había en el Código de Comercio, reguladores de la actividad aseguradora, estaban en beneficio del asegurador. Fíjense qué concepto, cómo la 17.418 cambia esa visión. Ya ahí la doctrina, y la doctrina no lo hace per se, sino que hay todo un movimiento económico y productivo en el mundo, una actividad económica en el mundo, que es necesario que las leyes regulen esa nueva forma de contratar, que es la contratación en masa, y que es la visión que se tiene de cuando hay alguien fuerte en el contrato. Pero esta situación de la 17.418 se dio a mediados de la década del 50 del siglo pasado por el doctor Alperín, y ahora van a entender por qué estoy haciendo este comentario. El doctor Isaac Alperín fue el que estructuró, el que diagramó, el que proyectó la 17.418 promediando la década del 50, entendiendo cuál era la nueva modalidad. Y si bien la 17.418 se transformó en ley y se promulgó y entró en vigencia en octubre del 67, el proyecto original es de la década, promediando la década del 50. Permítame agregar que ese proyecto de
de mediados de la década del 50 del siglo pasado también contemplaba la regulación del ente, del ente contralor y de una parte del contrato que es el asegurador, pero por cuestiones de política legislativa se prefirió en la década del 60, más precisamente en el 67, promulgar una parte, y sale la 17418, y 10 años después, en el 77, sale la 20091, pero que el proyecto original de Alperín en realidad era un proyecto integrador, nada más que se desdobló en su entrada en vigencia. ¿Y esto por qué hago este comentario? Porque nosotros tenemos una legislación en estos momentos de esos años 67, 1967 y 1977. No hubo modificaciones, estas dos leyes no tuvieron modificaciones en su extensa vigencia, pero en su momento, es decir, cuando sale la legislación en Argentina en esos años 67 y 77, el resto de los países de Latinoamérica copiaron como modelo el proyecto argentino. Copiaron el modelo argentino. Lo copió Uruguay, lo copió Brasil, lo copió Chile, lo copió México, lo copió Colombia. Es decir, a partir de la legislación argentina, el proyecto Alperín, que para esa época era uno de los grandes tratadistas de derecho de seguro a nivel mundial, presidió la Asociación Internacional de Derecho de Seguros a nivel mundial, Isaac Alperín, es de los autores argentinos que a más idiomas se ha traducido, así que fíjense el tamaño de figura de tratadista que era Alperín. Las legislaciones latinoamericanas siguieron ese modelo argentino y prácticamente en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en todos los países que les mencioné, prácticamente había legislaciones o se había incorporado en alguna parte de algún código. Por ejemplo, Paraguay, el derecho de seguros estaba en el Código Civil, así que el Código paraguayo lo que hizo es copiar la 17418 y prácticamente en su totalidad traspolarla a su Código Civil. Pero hoy la realidad en todos esos países es otra. Brasil ya cambió 2 veces su legislación, México 3, Chile 2. Uruguay en diciembre del año pasado entró en vigencia la nueva ley de derecho de seguros. Es decir, todos los países se han ayornado a las nuevas modalidades asegurativas, a los nuevos modelos de realización de contratos de seguro. Y la legislación argentina adolece justamente de una mejora en la técnica legislativa que contemple la nueva realidad económica que se vive, no solamente en Argentina, sino que se vive en el mundo, siempre haciendo referencia a la relación asegurativa. Hay modelos de contratos en los cuales la legislación argentina no los contempla, y en algunos casos, cuando es tan importante que se tenga para la actividad económica, en algunos casos se suple con alguna resolución general, de carácter general de la Superintendencia de Seguros. Por ejemplo, los contratos de seguros para actividades profesionales, sobre todo tema médico, tema odontológico, que son cláusulas de responsabilidad civil de ClientMed. Esto viene a cuenta porque lo que debemos entender es que la situación productiva y económica de todos los países en el mundo que vivimos necesariamente obligan a tener legislaciones que permitan su ayornamiento. Es decir, que necesitan una modificación permanente para que la realidad económica tenga un sustento jurídico. Es decir, que los contratos, que la realidad económica y productiva de un país permitan avanzarlo, exista la legislación pertinente para eso. No obstante esto, dicho esto, también es cierto que durante los últimos 15 años en Argentina, seguros de mala praxis y responsabilidad para profesionales, correcto, Hugo me está correcto, los seguros de mala praxis y responsabilidad civil para profesionales son una de las tantas modalidades en las cuales la legislación argentina
tiene una falencia, hay un vacío y hay una discusión. No obstante esta realidad, el mercado asegurador argentino, independientemente de esa realidad, tiene la particularidad de que se encuentra totalmente atomizado. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes habrán visto en películas, en el cine norteamericano, o en cines europeos, que cuando uno ve algún tipo de película en la cual se trata de algún tipo de indemnización por mala praxis o por un accidente de tránsito o por lo que fuere, se habla de cantidades importantes de indemnización. Y eso no se da tanto en el mercado argentino. Y una de las consecuencias por las cuales no se da es porque el mercado asegurador argentino, independientemente de que sea chico, es un mercado que está atomizado, es decir, que las compañías de seguro no tienen la cantidad de contratos que pueden tener en otro país para el mismo rubro. Les pongo un ejemplo. Brasil, por ejemplo. 5 compañías de seguros de Brasil tienen casi el 90% de los contratos de responsabilidad civil. Yo hace muchos años que asisto a los congresos internacionales de derecho de seguros y tengo bastantes colegas docentes de universidades de Brasil y se sorprenden realmente con las indemnizaciones que hay en Argentina para indemnizaciones de accidentes de vehículos o por responsabilidad civil. Pero lógicamente, no es lo mismo una compañía de seguro que tenga asegurado 10.000 autos que una compañía de seguros que tenga asegurado 200.000 autos. Eso cambia justamente la realidad de la indemnización que podría llegar a obtener la víctima o el asegurado en el caso puntual. Hay una realidad en el mercado argentino justamente no digo de insolvencia, estamos muy al límite, siempre estamos muy al límite realmente en esa situación. Los ejemplos más claros se han dado en la década del 70 y del 80 con toda la liquidación de compañías de seguro que aún hoy todavía siguen en liquidación, pero claramente estamos en una realidad sinceramente difícil, muy difícil. Independientemente de la situación actual económica que se vive, que tiene una realidad propia. Esto lo comento simplemente a título de reflexión para que entendamos la realidad que se vive desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico con relación al contrato de seguro. La segunda reflexión que les quiero mencionar es que tengamos muy en cuenta que no es lo mismo seguro que contrato de seguro. Cuando uno menciona al seguro, está haciendo referencia al instituto de índole económica, de una actividad económica realizada por partes, por personas jurídicas, por personas humanas, pero que el instituto es de índole totalmente económico. En cambio, el contrato de seguro es la posibilidad, el hecho fáctico jurídico que permite establecer los derechos y obligaciones de esa actividad económica. Es decir, el seguro en sí es una actividad económica y el contrato de seguros es la plataforma jurídica que permite desarrollar esa actividad económica. Y esto hay que tenerlo presente porque no son los mismos elementos constitutivos de la actividad aseguradora del seguro que del contrato de seguro. Como todo contrato de seguro tiene ciertos elementos que son el objeto, la causa y las partes, el consentimiento. Para nosotros, dentro de la particularidad del contrato de seguro, las partes se reflejan en la capacidad, pero sobre todo en las partes del contrato, en el consentimiento que se deben prestar ambas partes. Esos serían los elementos del contrato. Pero la actividad aseguradora tiene otros elementos que son constitutivos de la actividad. Por ejemplo,
no viene el caso, pero lo menciono simplemente el título. Si alguien no entiende el concepto, me lo pregunta y lo desarrollo. Pero homogeneizar el riesgo, la dispersión del riesgo, los elementos del coseguro o del reaseguro que permiten justamente la dispersión del riesgo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista jurídico. La ley de los grandes números, es decir, de la contratación en masa, esos son elementos que hacen a la actividad aseguradora. Sin esos elementos es muy difícil entender cómo funciona el seguro como institución económica. Y particularmente en el contrato de seguro que para nosotros está reflejado en la 17.418, ya en ese primer artículo que define el contrato de seguro, tiene el gran beneficio de superar una discusión que se venía dando en esa época. Recordemos que esto estamos hablando de promediando la década del 50 del siglo pasado. Había una gran discusión, no solamente en Argentina, sino en el mundo, sobre todo en el derecho francés, en el derecho italiano, en el derecho alemán, si podía haber un solo concepto de derecho de seguros, si era posible que todo el derecho de seguro estuviera subsumido en un solo concepto. Para esa época hacía décadas que el derecho francés y el derecho italiano discutían, autores muy importantes a nivel mundial discutían si todo el derecho de seguros podía tener un solo concepto. Lo hago muy sintético. Seguramente para los que han tenido la posibilidad de cursarlo en el cuatrimestre pasado, entienden de lo que estoy hablando, pero es importante que para los que han cursado por primera vez este tema lo tengan presente, porque cuando lean la 17.418, si este concepto no lo tienen claro, tal vez no entenderían por qué está estructurado la 17.418 de esa manera. Para la época, había autores que pensaban que el derecho de seguros no era posible subsumirlo bajo un solo concepto. Y separaban lo que eran los seguros patrimoniales, indicaban que esos seguros patrimoniales eran seguros indemnizatorios y que se indemnizaba en la medida del daño. Si le ocurría un daño a un interés, y en la medida de ese daño el asegurador cumplía con su prestación. Llevado a esta época, un ejemplo de esto es, una persona tiene asegurado su auto y el auto se lo chocan, vendrá un perito liquidador de la compañía de seguros y verá cuál es el daño efectivamente que tiene. No sé, se le abolló un capó, se le rompió una óptica, hay que pintarlo. Es decir, se indemniza en la medida del daño. No hay posibilidad de que la prestación del asegurador supere la medida del daño, y en el marco siempre del contrato de seguros. Pero cuando se habla de seguro de personas, no hay una indemnización, o por lo menos no está clara cuál es el concepto de la indemnización. Porque una persona tiene asegurada la vida en X cantidad de dinero. Si ocurre el evento previsto, que supongamos que es un seguro simple de vida que cubre el fallecimiento de la persona, ocurre el evento previsto que es el fallecimiento de la persona, la compañía de seguros no evalúa si la persona tenía 2 hijos, era profesional, era carpintero, cuál era su patrimonio. La compañía de seguros va a pagarlo cuál es en la medida de la suma asegurada que previamente habían pactado. Se entiende que el concepto entonces es que hay ciertos seguros que se indemnizaban en la medida de un daño efectivo, concreto, y había otro rubro de seguros en los cuales no era posible evaluar en ese momento si se indemniza en la medida de un daño efectivo. Entonces había una gran discusión si el concepto del derecho de seguro era unívoco, o por otro lado, esas posiciones eran incompatibles
y estábamos en presencia de una dicotomía del derecho de seguros. La estructura de la 17.418, si ustedes analizan el propio artículo 1, tiene relación con la vida del asegurado y se le pagará la suma sobre la cotizada al momento de contratar. Acá Hugo me plantea, dice, tiene relación con la vida del asegurado y se le pagará la suma asegurada cotizada al momento de contratarlo y se dividirá en cuantos herederos legales tenga. Sí, Hugo, pero te hago la aclaración que se dividirá en cuantos herederos legales tenga. No hay relación, es decir, los herederos no siempre son los beneficiarios de un seguro de vida. Pueden o no serlo. El concepto de heredero, cuando ocurre el evento previsto en los seguros de vida, solamente funcionan los herederos cuando el asegurado no designó beneficiarios. Entonces sí se va a entender que van a ser los herederos. Pero si no, pesan siempre el beneficiario. ¿A quién delegó? Puede ser que haya delegado a un hijo, a 2 hijos, o a cualquiera. No necesariamente los beneficiarios tienen que ser un familiar, puede ser cualquiera. Entonces, en el artículo 1 de la 17.418, cuando se define al contrato de seguro, reparen ustedes en el concepto del artículo 1 y fíjense cuando el artículo 1 dice hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización, y acá aclaro simplemente que prima y cotización se divide, porque la prima es el premio que se debe pagar por recibir la contraprestación, que es la obligación del asegurador. Y cotización es el concepto que se da solamente para los seguros mutuales. En los seguros mutuales, la obligación que paga el asegurado, que paga el mutualista, justamente se la denomina cotización. Por eso que se menciona prima o cotización, pero es exactamente lo mismo. Es la obligación que tiene el asegurado. Pero hago referencia a esto. Dice, mediante una prima, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida. Fíjense que acá está demostrando el autor de la ley en sí. Resarcir un daño está haciendo referencia a los seguros patrimoniales. Y cumplir la prestación convenida está haciendo referencia a los seguros de personas. A los seguros de personas. Hoy esa discusión está superada. Está superada. Porque ustedes analicen lo siguiente. Cumplir la prestación convenida. ¿No estaría englobándose también resarcir el daño? El asegurador que cumple con la prestación convenida, ¿no estaría resarciendo el daño también? Y esto, un poco me adelanto a lo que hoy prima en doctrina y en jurisprudencia con respecto al concepto del derecho de seguros. Hoy, a nivel mundial, el concepto de derecho de seguros es unívoco. Es unívoco y está relacionado con el concepto indemnizatorio. El concepto indemnizatorio. Hoy todo el derecho de seguros es indemnizatorio. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero usted acaba de decir que en los seguros de vida no se está indemnizando en la medida de que el asegurado fallecido o aquella persona a la cual se está asegurando la vida no se tiene en cuenta la edad, cuánto ganaba como trabajo, si tenía hijos, si tenía un buen empleo, se paga la suma asegurada y eso no cambia. Pero el concepto que prima hoy en la doctrina y en la jurisprudencia a nivel mundial, y por supuesto en la doctrina argentina, es que aún en los seguros de vida se puede hablar de indemnización, porque la diferencia en los seguros de vida o en los seguros de persona es que la indemnización se paga a priori del siniestro. Y en los seguros de daños patrimoniales se indemniza a posteriori del siniestro. Por eso es que hoy, para la legislación argentina, para la doctrina a nivel mundial, el concepto de derecho de seguros es un concepto unívoco y que hace referencia al concepto indemnizatorio. Con la aclaración, y es importante que esto lo tengan claro para
leer la 1747 y se entienda por qué el autor estructuró la ley de esa manera, que en los seguros de daños patrimoniales, la indemnización va a ser posterior al siniestro, es decir, ocurrido el siniestro, se indemniza en la medida del daño, y en los seguros de persona, se indemniza previamente al siniestro. Es decir, asegurado y asegurador se ponen de acuerdo en que si ocurre el evento previsto en el contrato, la indemnización va a ser tal. También es indemnización, pero se indemniza a priori del siniestro. A priori del siniestro. Entonces, esa es la... De todos modos, este artículo 1 de la 1748 que marca un poco la visión que se tenía en la época para el derecho argentino y la visión que tenía Alperín. Claramente, Alperín tenía la posición dualista. Por eso es que separaba los seguros patrimoniales por un lado y los seguros de personas por otro. Eso hizo que se tuviera una gran ventaja, una enorme ventaja, en toda la problemática que se tenían en Europa con la jurisprudencia contradictoria que había. Porque ustedes reflexionen de la siguiente manera. No tener claro el concepto unívoco o dualista puede llevar a errores de interpretación en los casos puntuales, en los casos particulares del derecho de seguros. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Y lo pongo con algo sencillo que nos podemos dar cuenta todos. Si cualquiera de ustedes que tiene un auto, o un familiar que tenga un auto, y el auto lo dejan en un garage, en un parking, en un estacionamiento de pago, y si se lo roban, y la compañía de seguros que les paga el auto es la compañía de seguros del propio auto, les paga al asegurado, paga el vehículo, esa compañía de seguros va a repetir de la compañía de seguros que deba soportar el daño. En este caso es la compañía de seguros del dueño del garage, del estacionamiento. Es decir, paga la compañía de seguros en los seguros de daños patrimoniales, pero repite de aquella persona que deba soportar el daño. En los seguros de persona, una persona que tiene asegurada su vida en X cantidad de dinero, va caminando por la calle, lo atropella un auto, fallece, la compañía de seguro que paga la vida de esa persona a los deudos, a la esposa, a los hijos, o a quien haya el asegurado designado como beneficiario, no va a repetir de la compañía de seguro del auto que provocó el daño. Ese concepto deviene justamente de tener claro justamente el concepto unívoco o dualista del derecho de seguros. Por eso es que el autor de la ley estructuró la 17.418 como la conocemos acá. Esa situación no se estaba dando en los países de Europa y había una gran batalla jurisprudencial, porque esto que ahora hoy lo vemos como totalmente natural, para esa época, década del 40, del 50, en los países europeos, no se tenía tan claro. La visión de Alperín es estructurar la 17.418 tomando a una parte general del contrato, y después reguló los seguros patrimoniales por un lado y los seguros de persona por otro. Esa es la razón por la cual la 17.418 tiene esa estructura. ¿Se entiende lo que digo? A ver qué acá me preguntan. Uno de los requisitos del contrato de seguro no es nombrar al beneficiario o a los beneficiarios. Acá me pregunta Natalia Martín. Lo primero que quiero aclararte, Natalia, es lo siguiente. Cuando uno parte de la base de las partes del contrato de seguros, claramente uno tiene estos conceptos.
tenemos asegurado y asegurador. Eso salta a la vista que hay dos partes básicas, asegurado y asegurador. Pero, es muy normal, es común muchas veces, en ciertas modalidades, en las cuales el asegurado no es la persona que celebra el contrato, es otra persona la que celebra el contrato, que se la denomina tomador del seguro, que también es parte. Pero la diferencia entre el tomador del seguro y el asegurado es que el tomador, en principio, hay algunas circunstancias en las cuales se puede dar, pero en principio no es titular del interés asegurado. Entonces, fíjense cómo le estamos incorporando una parte más al contrato, que es la de tomador del seguro. Y el beneficiario, y esto recuérdenlo bien, no es parte del contrato. El beneficiario en el contrato de seguro no es parte. Independientemente de que le puede empezar algunos derechos y obligaciones en algunas circunstancias particulares reguladas por la 17418. Pero el beneficiario no es parte del contrato. Esto tienen que tenerlo claro. Partes del contrato son el tomador, el asegurado y el asegurador. Pero el beneficiario no es parte del contrato. Entonces, como no es parte del contrato, hay ciertas presunciones. Claramente, en un contrato normal de un seguro de responsabilidad civil o de robo de autos, la figura de tomador, asegurado y beneficiario se encuentran en una misma persona. Pero no siempre se da eso. Puede ser que sean tres personas totalmente distintas. Lo mismo sucede con los contratos de seguro de vida o los seguros de persona. Con la aclaración que no está permitido el seguro por cuenta ajena en los seguros de persona, porque la propia ley lo menciona. No hay posibilidad de que haya seguro por cuenta ajena. ¿Se entiende, Natalia, lo que digo? Es decir, que no necesariamente tiene que haber generalmente en la práctica lo hay. Es decir, se entiende que si nada se dice es el propio asegurado o el beneficiario. Pero no es requisito sine qua non porque el beneficiario no es parte del contrato. No es parte del contrato. Y de hecho, en los seguros de vida, se puede dar la circunstancia de que uno ponga como beneficiario a personas, con los seguros de vida son contratos de largo tiempo, de muchos años, o que por lo menos se planean para que duren muchísimos años, y esa es la lógica, y esa es su razón de ser. Se podría dar el caso de que el beneficiario que se tenía hace 10 años atrás, hoy ya no esté, o se pueda cambiar perfectamente, o haya fallecido. Entonces, no necesariamente la condición del beneficiario hace al esquema jurídico de la relación asegurativa entre asegurado y asegurado. ¿Se entiende lo que planteo? Bien. Entonces, me tomé estos minutos para entender, porque claramente en estas dos clases que vamos a tener de Derecho de Seguros, uno tiene que dar algún elemento general de la relación asegurativa del contrato de seguros, conceptos básicos, pero entendiendo el porqué de la estructura jurídica de la 17418, se nos facilita mucho la lectura de la propia ley, que en definitiva es lo que a ustedes les va a interesar para entender y para saber derecho de seguros. Ahora bien, superado este tema de la definición del artículo 1, es decir, qué es contrato de seguro, el segundo tema en importancia para esto es los conceptos de riesgo e interés. Y acá el riesgo asegurado o asegurable y el interés asegurado o asegurable
son los dos elementos fundamentales del contrato de seguros. El riesgo como el objeto del contrato y el interés como la causa. Haciendo esta aclaración, que es muy común, que el común de la gente entienda que se aseguran cosas o bienes, y en realidad no se están asegurando, nunca se aseguran cosas o bienes. Uno piensa que asegura una cosa o un bien. En realidad lo que se está asegurando es un interés. Es un interés. La causa es el interés. Ese interés asegurado. Por eso que el concepto de interés es un concepto económico, no un concepto jurídico. Porque si fuera un concepto jurídico, no se permitiría, por ejemplo, asegurar un vehículo cuando uno no es dueño del vehículo, o asegurar una propiedad cuando uno no es propietario. Uno tiene que demostrar el interés. Y entonces, el interés asegurable, que es fundamental que exista para que podamos hablar de un contrato de seguros, es la relación lícita de contenido económico que existe entre una persona y un bien. Ese es el interés asegurable. Sin interés asegurable no hay contrato de seguro. Pero yo reitero, este interés asegurable es un concepto económico, no jurídico, económico. Relación de contenido económico patrimonial que existe entre una persona y un bien. Pongo el ejemplo del locatario, por ejemplo. El locatario que asegura contra incendio la propiedad que está alquilando. No es dueño de la propiedad, pero lo alquila la propiedad, pero asegura justamente en el interés que tiene, que ese es el lugar donde está habitando, y que si sufre un perjuicio esa vivienda, él en definitiva va a surgir un perjuicio económico porque no va a tener dónde ir a vivir. Entonces, esa es la relación económica que existe entre una persona y un bien. Si el concepto de interés asegurado fuera solamente un concepto jurídico, el único que podría asegurar una casa sería el titular de la casa. Ahora bien, dicho esto, si ustedes analizan el concepto de interés asegurado en los seguros de persona, ahí nos lleva al concepto, a una discusión de saber cuál es la relación económica que debe existir en una persona, entre dos personas, para poder realizar un seguro de vida. Cuando la persona asegura la vida de otra persona, es asegurable. Y aquí como en tantos años de docente, uno cuando pregunta esto en clase y siempre dice, bueno, pero estoy asegurando la vida de mi hijo, de mi cónyuge, de un ser querido. Lo primero que tengo para asegurar la vida de cualquier persona. No tengo que tener ninguna relación afectiva, ni de parentesco, ni de consanguinidad, ni de afinidad. Uno puede asegurar la vida de cualquier persona. Entonces, demostrar el interés económico es bastante difícil. Y acá, para la legislación argentina, no en todas partes del mundo es igual, las distintas legislaciones a nivel mundial han sabido sortear este tema de otras maneras, pero para nosotros, demostrar el interés asegurable en los seguros de persona se demuestra con el consentimiento de esa tercera persona. Esto lo reitero porque muchas veces es una pregunta de examen. ¿Cuál es el interés asegurable en los seguros de persona? Porque en los seguros patrimoniales es claro, es fácil saberlo, pero en los seguros de persona, como ese elemento económico es bastante difícil de demostrar, ¿cómo pruebo yo el interés económico en otra persona? La 17418 lo suple con el consentimiento. Ese consentimiento que presta la persona, que está permitiendo que se le esté asegurando su vida, se está demostrando el interés asegurable.
Sin ese consentimiento no hay contrato válido. Sin ese consentimiento no hay contrato válido. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Y el riesgo, que es el objeto, es el daño, es el evento dañoso, que pesa sobre el interés. Es decir, ese interés que está basado sobre un contenido económico, está sujeto ante la eventualidad de que un evento futuro e incierto pese sobre ese daño, que le provoque un daño a ese interés. La concreción de ese riesgo, que es el evento futuro e incierto de afectación patrimonial, es lo que denominamos riesgo asegurable. Sin riesgo asegurable, tampoco hay contrato de seguro. Si al momento de celebrar el contrato no hay riesgo, el contrato es nulo. No puede. Y lo que se plantea en la ley es que sí está permitido, porque lo van a ver en algunos de los primeros artículos de la 17.418, la posibilidad de que las partes del contrato puedan pactar con anterioridad a la propia celebración del contrato la posibilidad de que tener una cobertura con un plazo anterior. Y eso es perfectamente válido y se da en la práctica, sobre todo en los seguros de transporte multimodal o transportes sujetos, coberturas de pólizas sujetas a comercio exterior. Pero justamente lo que obligatoriamente se necesita o se requiere para que el contrato sea válido es que ninguna de las partes tenga conocimiento de que haya ocurrido el riesgo. O dicho de otra manera, que se haya concretado el siniestro. Porque riesgo y siniestro funcionan como si fuera el anverso y reverso de una misma moneda. Cuando uno menciona ocurrió el siniestro, no es otra cosa que la concreción del riesgo. ¿Se entiende con lo que quiero decir? Si una persona tiene asegurado su auto por robo, el robo es el riesgo, pero si se lo robaron, es el siniestro. Concretarse el riesgo es el siniestro. ¿Se entiende lo que digo? Por eso que riesgo y siniestro funciona como el anverso o reverso de una misma moneda. ¿Hasta acá vamos bien? Sobre todo los que me preocupa más que nada los que están viendo esta parte por primera vez. ¿Hay algo que les gustaría preguntar? Yo entiendo que son conceptos muy globales y tal vez para los que lo están viendo por primera vez se les puede llegar a complicar. ¿Hay alguien de los que están viendo por primera vez derecho de seguro tiene alguna duda? Bien. Sigamos entonces. No estoy viendo que haya alguna pregunta.
Doctor. Sí, ahí me escuchan ustedes. Se fue un poco la Sí, internet. ahora sí. Se fue un poquito la Sí, internet. se escucha, doctor. Tenemos en pantalla. Sí, pero no estoy viendo, estoy congelado en pantalla. Mientras que si ustedes me escuchan, está Sí. perfecto. Sí, escucha. Perfecto. Sí se escucha. Bien. Cuando empezamos a analizar la 17.4.18, ya estamos viendo que ya en el artículo 5 tenemos un primer instituto de la propia ley, que es el instituto de la reticencia. Y ahí, este es un instituto que está en todas las legislaciones del mundo, en todas, y es un instituto que está creado en beneficio del asegurador, aunque les parezca mentira. Me escuchan ahí ustedes, ¿no? Porque yo estoy congelado en imagen. La verdad que les pido que me vayan indicando, porque no sé si estoy hablando y me están escuchando, la verdad. Sí, lo Sí, escucha, se pero no escucha, se doctor. escucha. Perfecto. Se escucha muy bien. Bien. Este instituto está hecho en beneficio de los aseguradores. El instituto de la reticencia está en todas las legislaciones del mundo, en todas las leyes de seguros del mundo. Y es un instituto que, como les mencionaba recién, protege al asegurador. Y lo protege sobre el vicio del consentimiento que presta el asegurador. Y se da justamente porque en la práctica, en el día a día del asegurador, los asegurados le plantean una cantidad importante de riesgos y de intereses a asegurar, y que sería materialmente imposible que el asegurador pueda precaver y pueda controlar todos los riesgos que le traen al asegurado para contratar. Se te fue la mierda, tu hijo. ¿Te mostró mamá, Peti, que fui a cerámica? Hice unas bandejitas. ¿No te mostró? Le dije que te muestre. Qué boludo que es. Pilar, tenés Hay un micrófono abierto. abierto. Mira, ¿ves? Estuvimos amasando con masa. ¿Ves? Ajá. Yo soy yo. Muy mal. Sí. Estoy yo también. Y le mandé a mamá. No saqué muchas fotos. Chicos, Pilar, hay alguno tenés con el micrófono micrófono abierto. Sí, estamos enterándonos del tema de la cerámica. ¿Alguno escucha al profesor? No está el profesor, ¿no? No se lo ve, no se lo escucha. Profesor. No, tampoco está él. No se escucha ni se ve. Chicos, ¿alguien sabe a qué unidad pertenece Seguros? Ahí estoy, chicos. ¿Ahí me ven? ¿Ahí estamos de vuelta? No se lo ve, se lo escucha, profesor. Sí. Se ve perfecto y se escucha perfecto. Bien, perfecto. No sé, la verdad, debe ser un tema de internet, la verdad. Bueno, sigamos con el tema y sigamos hasta donde la internet nos lo permita. Bien. Les estaba mencionando el tema de la reticencia. Este es un tema importante, un instituto importante, pero que requiere de alguna precisión en cuanto al concepto. Lo primero que tengo para aclarar que este no es un artículo que haya sido original del proyecto Alperín. Estaba redactado en otra manera,
y por presiones del mercado asegurador de la época, sobre todo para esa época, la fuerte asociación de compañías de seguro argentinas de la época presionó para que tuviera una modificación en su redacción. El proyecto de Alperín fue revisado por una comisión revisora integrada por 3 grandes juristas de la época, Michelson, Colombres y Fontana Rosa, y fue un artículo, sobre todo el 5 y el 6, artículos que tuvieron mucha puja y quedaron redactados como están actualmente. Y se necesita obligatoriamente darle algún tipo de explicación porque hay cosas que no están en el artículo o que se dan por sobreentendidas y uno, si lo lee, tal vez no lo pueda llegar a entender. ¿Qué es reticencia? Reticencia es la falsa declaración o la omisión de circunstancias, y la ley no lo menciona, pero está haciendo referencia al riesgo. Fíjese que el artículo no lo menciona, pero está haciendo referencia a circunstancias del riesgo. Porque no cualquier falsa declaración u omisión de circunstancias puede ser reticencia. El artículo no lo dice, pero para que se constituya la reticencia, esa falsa declaración u omisión de circunstancias debe ser referidas al riesgo. Y pongo un ejemplo. Tal vez cuando una persona va a asegurar su vida, se equivoca en dar correctamente su nombre o su apellido o algún tipo de dato personal, ¿no? Si está casado, si tiene hijos, pero eso no va a agravar ni a mermar el riesgo. Distinto sería que omita, por ejemplo, declarar la edad, declarar qué hobbies tiene, qué actividades realiza. Eso agrava el riesgo, eso califica el riesgo. Es decir, no toda circunstancia, no toda omisión, no toda falsa declaración constituye reticencia. Solo aquella que haga referencia al riesgo. No lo dice el artículo, pero va de suyo que es eso. Si no, cualquier falsa declaración podría ser falsa, podría ser constituido como reticencia. Sigue el artículo diciendo, aún hechas de buena fe. La verdad que la redacción es muy poco feliz, porque ¿cómo sería una falsa declaración o una omisión de circunstancias hecha de buena fe? Es bastante difícil poner un ejemplo. ¿Cómo sería una falsa declaración hecha de buena fe? Y acá el concepto que ustedes deben entender es que no es reticencia lo que sin culpa se desconoce. El artículo debe decir, y así lo ha interpretado la jurisprudencia y la doctrina argentina, y sobre esto no hay discusión, no es que hay media biblioteca que hay que decir. Acá, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en esto, es que no existe una reticencia de buena fe, existe una reticencia culposa. Es decir, para que la reticencia se constituya como reticencia en sí y que se pueda anular el contrato y que el asegurador se presente para anular el contrato, debe ser culposa. Porque esto ténganlo bien en claro, no es reticencia lo que sin culpa se desconoce. Para que el asegurador pueda solicitar la nulidad de un contrato o la anulación de un contrato, para ser más preciso desde el punto de vista técnico, debe obligatoriamente medir un tipo de culpa. Ni hablar si es dolo, si se ha hecho con dolo, es decir, omitir una circunstancia de riesgo en forma dolosa, querer engañar al asegurador con el riesgo, con el verdadero estado del riesgo. Pero como mínimo debe ser culposo. Cuando el artículo menciona aún hechas de buena fe, significa que debe mediar culpa. Porque lo aclaro, no es reticencia lo que sin culpa se desconoce. No es reticencia lo que sin culpa se desconoce. Y les pongo un ejemplo más grosero. Si una persona que periódicamente
se hace chequeos médicos una vez al año, que tienes un médico de cabecera, y va y quiere asegurarse su vida, y cuando en el formulario que tiene que completar para asegurar la vida declara que no tiene enfermedades graves, y la persona al año fallece por una enfermedad terminal o grave, el asegurador no va a poder alegar reticencia, porque ese asegurado obró diligentemente, se hacía periódicamente chequeos, tenía su médico. Distinto sería declarar que no se tiene enfermedades, pero hacía más de 10 años que no se hacía un chequeo médico. Ahí sí, si el asegurador puede probar eso, claramente va a poder plantear el tema de la reticencia. ¿Se entiende esto? Ese concepto de aún hecha de buena fe, para que haya reticencia, se requiere culpa, como mínimo culpa, del tomador o del asegurado. Continúa diciendo el artículo que a juicio de peritos. Acá es un tema muy interesante. Porque el concepto que diga a un hecho, que a juicio de peritos, marca dos elementos. Primero, que para que el contrato de seguros pueda ser anulado con base, con sustento en la reticencia, debe mediar un juicio. Debe mediar un juicio. No va a alcanzar con que el asegurador mande una carta de documento y diga: detecté que usted me ha omitido las circunstancias de riesgo o me ha falseado el verdadero estado del riesgo. No alcanza. Para plantear la nulidad del contrato de seguro, obligatoriamente se tiene que plantear un juicio, solicitando la nulidad del contrato. Y el otro elemento que marca esta frase muy cortita, que a juicio de peritos, es que si ustedes en toda su carrera tuvieran que marcar una excepción a la regla procesal de evaluación de la prueba, que para la legislación argentina es la sana crítica, esta es una excepción a ella. Porque acá el juez está obligado en el proceso de nulidad del contrato de seguros a consecuencia de una reticencia, a evaluar la prueba pericial. No acatar lo que diga la prueba pericial. Distinto es acatar. Entiendan este concepto. Lo que está obligado el juez es a solicitar la prueba. A solicitar la prueba de peritos. No está obligado a coincidir o a seguir con lo que los peritos dictaminen en relación a la prueba pericial. Pero sí el juez está obligado a que en este proceso exista prueba pericial. Prueba pericial. Otra cosa que no dice el artículo, otra cosa que no lo dice el artículo, y en líneas generales lo dicen las otras legislaciones extranjeras, sobre todo las más modernas, pero fíjense que no lo dice, qué detalle importante, es que esa falsa declaración, o esa omisión de circunstancias del riesgo, se debe dar al momento de celebrar el contrato. Solo ahí. Porque si se diera en forma posterior, tampoco estaríamos en presencia de la reticencia. Tampoco estaríamos en presencia de reticencia. Es decir, la falsa declaración o omisión de circunstancias del estado del riesgo se tienen que dar al momento de celebrarse el contrato. Y les pongo un ejemplo muy básico. Supónganse que una persona va a asegurar su casa y el productor de seguros o el asegurador le dice al asegurado o al asegurable, le dice: si su casa tiene rejas y alarma. Si su casa tiene rejas y alarma. Y el asegurador le dice que sí. Son elementos importantes porque si la propiedad tiene rejas y alarma, el premio o la prima que va a pagar es menor. No es lo mismo asegurar una casa con rejas y alarma que una casa que no tiene rejas y alarma. El premio que va a pagar es menor. Pero
si al momento de celebrarse el contrato, la casa tenía rejas y alarma, y 2 meses después, porque al asegurado no le gustó cómo quedaban las rejas y las tiró, eso no es reticencia. Para que se constituya reticencia, esa falsa declaración o omisión de circunstancias del riesgo deben estar al momento de concluirse el contrato, es decir, al momento de celebrarse el contrato. Porque si se dan en forma posterior, ya no es el instituto de la reticencia, será otro instituto. Básicamente el de agravación del riesgo, pero no será reticencia. ¿Se entiende lo que digo? No lo dice el artículo. Si ustedes leen con detenimiento el artículo 6, fíjense que no lo dice, pero va de suyo que es así. Para que se constituya la reticencia, esa falsa declaración o omisión de circunstancias se debe dar al momento de celebrarse el contrato. ¿Qué otra cosa no dice el artículo? Y que es tanto más importante a lo que les he mencionado. Es que ocurrido el siniestro, debe haber una relación de causalidad. Entre el hecho generador del siniestro y la falsa declaración o omisión de circunstancias del riesgo. Porque si no hay relación de causalidad, tampoco constituye reticencia. Tampoco es reticencia. Reitero, no lo dice el artículo, pero es fundamental que para que se constituya la reticencia, es para que el asegurador plantee judicialmente la posibilidad de anular el contrato, y habiendo ocurrido el siniestro, es que debe existir relación de causalidad entre el hecho generador del siniestro y la falsa declaración o omisión del verdadero estado del riesgo. Les pongo un ejemplo. Supónganse que una persona no declara que padece una enfermedad grave. No lo declara. Va y asegura su vida y declara que no tiene enfermedad terminal o grave. No terminal, pero grave. Pasó los exámenes médicos. Era una enfermedad que no se podía detectar con la simple entrevista que hace generalmente el médico de la compañía de seguros. Y resulta ser que al año del contrato, la persona iba cruzando la calle y lo atropella un auto. El asegurador no va a poder alegar reticencia. Porque debe existir relación de causalidad entre el hecho generador del siniestro y la falsa declaración. Para que constituya reticencia, en el ejemplo que les mencioné, la persona tiene que fallecer a consecuencia de la enfermedad que no declaró. ¿Se entiende lo que digo? Reitero el concepto porque es muy importante. No lo dice el artículo, pero va de suyo que es así. No hay discusión ni doctrinaria ni jurisprudencial. Es así en todas partes del mundo. Para que se constituya la reticencia debe existir esa relación de causalidad. ¿Dudas con esto? Que los plazos, el plazo de los 3 meses, el artículo ahí se explica, estoy tratando de ir sobre temas que, si ustedes leen el artículo, puede llegar a tener algún tipo de dificultad. Esto que yo les estoy comentando ahora no va a surgir de la simple lectura, tienen que hacerle el agregado que yo les estoy comentando en estos momentos. Después, cómo está la estructura del artículo 6, 7, 8, hasta el 10, reticencia está entre los artículos 5 y 10. Se explican por sí mismos, no tienen mayor dificultad. Tal vez lo que sí requiere alguna explicación es, hay un caso en el cual se puede obligar al asegurador a continuar con el contrato.
y se da solamente en el seguro de vida, como dice el artículo, pero si se dan tres circunstancias y que se tienen que dar al mismo tiempo, primero que para que obligar al asegurador a continuar con el contrato, primero es que la posibilidad de que sea reajustable el contrato, debe existir la posibilidad de ser reajustable, es decir, a juicio de peritos que fuera reajustable. Segundo, que fuera perjudicial para el asegurado la nulidad del contrato. Y el tercero, y tal vez es el que requiere la explicación, fíjese que el artículo habla de que el verdadero estado del riesgo forme parte de la actividad comercial del asegurador. Porque si el verdadero estado del riesgo no forma parte de la posibilidad de que el asegurador realice un contrato, no se lo va a poder obligar. Se tiene que dar esas tres circunstancias. Perdone, profesor, ¿en qué artículo me perdí? Fíjense que es, ya se los digo. Mira, artículo 6, segunda parte. No, está en el primer párrafo. Un segundo. Coco, te llamo en 10 minutos. Termino la clase y ya te llamo, Coco. Estoy en clase terminando la clase. Ahí te la mando. Dale, perfecto, buenísimo. Bánqueme un cachito, chicos, que contesto un mensaje y ya estoy. Artículo 6, en el primer párrafo, la segunda parte del primer párrafo. Ahí se los leo. Muchas gracias. Perdón, Bien. Fíjate que el artículo 6 dice, en los seguros de vida, el reajuste puede ser impuesto al asegurador cuando la nulidad fuera perjudicial para el asegurador. Lo de perjudicial para el asegurador es, los seguros de vida son de largo tiempo, que duran muchos años, y claramente cuando el seguro de vida tiene una vigencia de muchos años, anular un contrato que ya tiene una vigencia de 10, 12, 15 años, ya de por sí eso es perjudicial. Porque no es lo mismo asegurar la vida de algunos alumnos que estoy viendo acá en pantalla que puedan tener 20 y pico de años que asegurar la vida de alguien que tenga 50. Claramente, la persona que tiene 50 años va a pagar mucho más de seguro de vida que una persona que tiene 25. Entonces, y como son de prima nivelada, la persona que asegura su vida a los 25 años, cuando tiene 50 va a seguir pagando la misma prima que estaba pagando a los 25 años. Ahora, si tuviera que hacer un contrato nuevo a los 50 años, anular el contrato y volver a hacer un contrato, claramente la prima que va a pagar es el triple o el cuádruple como mínimo. ¿Se entiende? A ese concepto está hablando de que sea perjudicial. Si el contrato fuera reajustable a juicio de peritos, es decir, si de acuerdo al verdadero estado de riesgo fuera reajustable, si hay posibilidad de que se pueda hacer un cálculo de prima de cuánto debería pagar por el nuevo contrato o por el verdadero estado de riesgo. Y acá viene lo que yo les mencionaba. Y si se hubiera celebrado de acuerdo a la práctica comercial del asegurador, ¿a qué está haciendo referencia eso? Eso significa que el asegurador, el verdadero estado del riesgo, debe formar parte de la posibilidad de que lo asegure. ¿Y con esto qué les quiero decir? Hay compañías de seguros que dicen, bueno, yo no aseguro, por ejemplo, personal policial o personal de las Fuerzas Armadas. O no aseguro personas que practican aladeltismo. O no aseguro personas que practican deportes de alto riesgo. O no aseguro la práctica de piloto civil o que hagan parapente. Entonces,
el verdadero estado de riesgo. Supónganse un asegurado que omite declarar que tenía como hobby la práctica del parapente. Si se descubre cuál es el verdadero estado del riesgo, es decir, que el asegurado practica parapente y eso está exponiendo a un riesgo mayor, para poder continuar con el contrato, para que el asegurado diga, no me anules el contrato, yo quiero continuar con el contrato, cobrame más, pero quiero continuar con el contrato porque me es perjudicial, yo ya llevo 5 años de contrato, lo podemos reajustar. La actividad del parapente debe ser asegurable para el asegurador, pagando más. Si el asegurador demuestra, no, mira, yo no estoy obligado porque yo no aseguro bajo ninguna circunstancia esta actividad, esa es la única manera por la cual el asegurador no se la va a poder obligar a continuar con el contrato. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Está haciendo referencia a esa actividad, a la posibilidad de obligar al asegurador siempre y cuando el verdadero estado de riesgo forme parte de la actividad comercial, de la plataforma comercial que tiene el asegurado. Acá me pregunta Fabiola. Sí, se tienen que dar los 3 supuestos al mismo tiempo. Si falta uno, no hay posibilidad de obligar al asegurador a continuar con el contrato. Se tienen que dar los 3 al mismo tiempo. Después, yo les mencioné, que no lo decía el artículo, pero va de suyo que es así, que para que se constituya la reticencia, el verdadero estado de riesgo, esa falsa declaración se debe dar al momento de celebrarse el contrato. Porque si se da en forma posterior, ya no estamos en presencia de reticencia, sino otro instituto que es la agravación del riesgo. Yo agravo el riesgo. Y tiene otro fundamento y otra modalidad de continuar con el contrato, que no tiene mayores explicaciones. En el propio artículo, en los propios artículos se explica per se, se explica por sí mismo. Pero lo que sí ustedes deben tener claro, que si una vez celebrado el contrato, se varía el estado de riesgo por X circunstancias, muchas veces se puede variar por circunstancias ajenas al propio asegurado, y se da, y habrá otro régimen. Pero lo que sí ustedes deben saber es que la variación del riesgo, para que sea reticencia se tiene que dar al momento de celebrar, porque si se da en forma posterior, el instituto ya no es la reticencia, sino la de la agravación del riesgo. Bien. ¿Qué otro elemento quiero que ustedes tomen? De ustedes de acá al 15, que es la segunda clase, vamos a seguir analizando, por supuesto, el contrato, pero ustedes ya van a tener que leer la ley, la 17.4, sobre todo la 17.418, que es la más importante. Pero yo les voy a dar este orden de lectura. El contrato de seguros tiene un equilibrio entre cargas y obligaciones. Cargas y obligaciones. Ustedes no hace falta que yo les marque cuáles son las diferencias entre una carga y una obligación. Esto me imagino que en líneas generales todos lo debemos tener claro. Pero este es un contrato, el de seguros, que tiene por parte del asegurado, una obligación, que es el pago de la prima, y el resto de los deberes jurídicos son obligaciones. El resto de los deberes jurídicos son cargas. Una obligación, pago de la prima, y el resto de los deberes jurídicos son cargas. Entonces, eso hace que a medida que ustedes vayan leyendo el articulado de la 17.418, se van a encontrar con un montón de deberes jurídicos. Y que va a haber algunos deberes jurídicos que tienen una sanción propia, y va a haber algunos que no tienen sanción. Que se menciona cuál es el deber jurídico, pero no está claro cuál es la sanción ante el incumplimiento de ese deber.
En otras circunstancias, ustedes van a leer la 17.418 y se van a dar cuenta que ante el incumplimiento de un deber jurídico, la sanción que se tiene es nulidad del contrato. Recién vimos la reticencia, por ejemplo, se la sanciona con la nulidad del contrato. Suspensión de cobertura. Ustedes van a ver que en alguna parte suspensión de la cobertura. Ante el deber jurídico se lo sanciona suspendiendo la cobertura. Ustedes van a ver también que se lo sanciona algunas cargas, algunos deberes jurídicos se lo sanciona con la caducidad. Y acá en el derecho de seguros la caducidad tiene una implicancia muy puntual, porque funciona como purgatorio del vicio. Es decir, si el derecho no se cumple, el deber no se ejerce en el plazo establecido, purga el vicio. Un ejemplo de esto lo vemos claramente en el instituto que acabamos de ver. Yo no mencioné el plazo porque no hay mucho que explicar, pero si ustedes leen el artículo de reticencia, ustedes fíjense que el artículo está hablando de que el asegurador tiene 3 meses. Si ustedes ven el artículo 5, fíjense que el artículo dice que se tiene 3 meses. Ese es un plazo de caducidad. ¿Qué pasaría si pasan esos 3 meses? Para el derecho de seguros purga el vicio. Significa que si el asegurador en el plazo de 3 meses no alegó su derecho, perdió el derecho de hacerlo. Consintió el verdadero estado de riesgo y como consecuencia, para el derecho de seguros, cada vez que ustedes vean plazo de caducidad, es un plazo que purgatorio del vicio. Ese derecho no se ejerce en el plazo que establece la ley, se perdió el derecho de hacerlo. Entonces, quiero ir a esto. Yo lo que necesito es que ustedes, para la próxima clase, la clase del 15, ustedes deben obligatoriamente leer la 17.418. Yo no les pido que lean un artículo, que lean doctrina. Yo quiero que lean la 17.418. Y haciendo referencia a los deberes jurídicos que hay dentro de la 17.418. Y presten atención, que ante un deber jurídico, ¿cuál es la sanción? Por ejemplo, existe la carga de denunciar el siniestro. Todo aquel que tenga un auto y que haya tenido la desgracia de chocar, ustedes saben que tienen 72 horas, tienen 3 días para denunciar el siniestro. ¿Lo han visto? ¿Alguno ha tenido que tener que pasar por esas circunstancias? Bueno, si no se cumple con ese deber jurídico, con esa carga, eso es una carga, no una obligación, es una carga, en el plazo previsto, la sanción que se le aplica para ese deber jurídico es la de la suspensión de la cobertura. Entonces, yo lo que les pido es que ustedes lean la 17.418, haciendo especial referencia a los deberes jurídicos y al régimen sancionatorio que se tenga. Haciendo especial hincapié en eso. Y vamos a ver, y a mí lo que me interesaría es que yo ahora les voy a dejar mi mail para que de acá al 15, que tenemos un par de semanas, ustedes vayan leyendo la ley y me vayan planteando dudas con respecto al articulado de la ley. La clase que viene, como toda clase que tiene 1 hora y media, lo que les pido es que me gustaría ya tener preguntas de ustedes para hacer un poco más ágil la clase. Es imposible en 3 horas de clase abarcar el derecho de seguro. Eso, me conformo con que tengan la estructura del contrato de seguros y que lean la 17.418 y que vayamos viendo temas puntuales sobre preguntas que ustedes puedan abarcar. ¿Les parece bien el tema? Tarea Sí, para de acá al 15, lectura de la 17.418. Les dejo mi mail, es pablonogues67@gmail.com.
www.diseñoindustrial.com. Lean la 17418. Pongan como norte lo que les estoy diciendo, presten atención en cuáles son los... Cada artículo puede tener un deber jurídico y puede haber deberes jurídicos con sanción o se puede mencionar la obligación o la carga y no está detectado en la 17418 cuál es el régimen sancionatorio. Sobre eso vamos a hablar la clase que viene, es decir, todo el régimen de obligaciones y cargas que tiene tanto el asegurado como el asegurador en toda la 17418. Si ustedes tienen claro cuáles son los deberes jurídicos, cuál es el régimen de obligaciones y de cargas de la 17418, yo les diría que prácticamente entienden cuál es la relación asegurativa que existe entre tomador, asegurado y asegurador. ¿Tomaron nota entonces? Artículo... Sí. Bien. Bien. Bueno, chicos, ¿dudas? ¿Comentarios? Profe, entonces de las dudas que surjan, ¿se las enviamos al mail y las vamos a charlar acá o las respondemos por el mismo email? No, yo puedo, si no me están preguntando algo que me obligue a mí a contestarles una carta, es decir, a ponerme a escribir una... si la respuesta es sencilla, yo te la voy a contestar ahí mismo, si eso hace que vos puedas seguir leyendo, si me implica a mí una respuesta corta. Si yo veo, me ha pasado en alguna oportunidad, si yo veo que la pregunta es muy reiterativa, porque hay otros alumnos que le plantean más o menos lo mismo, lo que te voy a poner, bueno, ese es un tema que lo trato en la clase. Lo vemos el 15. Lo voy viendo en base a las preguntas. Yo lo único que les pido es que ustedes lean la 17418. Lean la 17418. Con eso me alcanza. Está bien. Y vamos bueno, muchas viendo, gracias. Vamos a ir viendo las dudas que ustedes vayan teniendo en la lectura de eso. Pero a mí me gustaría que no lleguemos para el 15 sin saber yo previamente que ustedes han tenido cierta cantidad de dudas. Así armamos la clase con una estructura mucho más ágil. ¿Les parece? Esta fue un poco una clase introductoria. Vamos viendo el 15 de tratar de evacuar todas las consultas. Los espero el 15, chicos. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego.